Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su programa de Café con Emprendedores y Empresarios. Tengo el gusto hoy de que me acompañe mi amigo Ramón Hernández. Para mí es un privilegio, hablando verdaderamente. Ya tenía una entrevista previa con él, que por ahí la pueden buscar. Ya es de hace tiempo. Ya vean, si ha cambiado la forma en cómo se expresa. Pero bueno, ya es una entrevista que tenemos por ahí. Me da mucho gusto, como todas las entrevistas, me siento afortunado de que me puedan acompañar gente que admiro en muchos sentidos. Pero sobre todo en lo que nos comparten. He tenido también la fortuna de que la gente que ha venido a entrevistarse aquí con nosotros tiene el gusto por compartir lo que saben. Y de ello, sin temor a equivocarme, es Ramón. Lo conozco, como desinteresadamente puede estar compartiendo mucho conocimiento. Bueno, lo que es el tema del día de hoy, bienvenido Ramón. Gracias, para lo que se refiere estrategia de datos, por ahí estuvimos viendo que cómo podemos impulsar a las empresas. Lo he platicado, Ramón sabe que una de las líneas en las cuales estoy es en la parte de estar apoyando a los emprendedores y los pequeños empresarios, ¿sí? Que es mucho de lo que México consiste su economía en estos pequeños empresarios y lo que son los emprendedores. Cuando me pongo a platicar con ellos acerca de lo que se puede hacer, pues obviamente mucha de la experiencia que traigo, todo el background, pues ha sido para las grandes empresas, al igual que Ramón. Y algo que yo les digo es, tú puedes hacer esto porque lo han hecho tales compañías y como que parece que no lo ven, que lo estoy diciendo muy en serio, a veces piensan que es broma o que los estoy cotorreando, por llamarlo de una forma, pero les digo que las mismas empresas grandes pasaron por la misma transición que ellos, empezaron de la nada y con algo pequeño. Y los mismos problemas que tienen, los tienen también los pequeños, nada más que son en dimensiones diferentes. Les decía yo que, por ejemplo, lo de las deudas, pues no será la deuda que tenga un pequeño de miles de pesos, sin hacerlo de menos, pero son los mismos de pesos a una compañía grande que son millones, pero es el mismo sufrimiento. El de finanzas, como el dueño sufren, al igual que el dueño de un microempresario, ¿sí? Y parte de ello, pues ha sido también el conocimiento en lo que se refiere a la parte, digamos, técnica, sí, por llamar de alguna forma, que pueden también los empresarios pequeños y los emprendedores aprovechar. Y eso tiene que ver con los datos. Pues, ¿qué nos puedes decir de eso, Ramón? ¿Estaré diciendo una mentira? A lo mejor de decir, no es cierto, no es para los pequeños empresarios. No, claro que, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Iram. Un gusto estar aquí con ustedes en esta sesión con Iram compartiendo. Si supieran todo lo que conversamos previo a que se pone online, seguramente habría muchísimos más suscriptores, pero bueno, pues esto es solamente la parte pública, esto es lo que hoy les vamos a compartir. En el tema de los datos, algo interesante a tener en cuenta es, yo ponía un escenario. Pensemos que yo soy una persona que se dedica a vender cosas de puerta en puerta y tengo una libreta, y en esa libreta pues yo voy apuntando, ¿no?, quién me debe, qué productos tengo, qué inventario tengo, etcétera, etcétera. Y si yo utilizo esos datos que tengo en esa libreta para tomar decisiones, pues diríamos que ya estamos haciendo inteligencia de negocio o business intelligence, como se le conoce en la industria, ¿no? Entonces, no hay que de repente pensar que esa parte de datos está muy enfocada únicamente a las grandes organizaciones. Les decía, si ustedes tienen en un Excel su información, pueden hacer inteligencia de negocios, pueden utilizar esos datos para mejorar la manera en la que venden, en la que ofrecen sus productos, para mejorar su rentabilidad. Entonces, esa es un poco la idea. Fíjate que tratando de aterrizar todo esto, porque es un mundo, sé que es un mundo de conocimiento esto de inteligencia de negocios, pero si lo pusiéramos en la parte más simple de la persona que va en la calle y decirle qué es inteligencia de negocios, ¿cómo le podríamos explicar qué es inteligencia de negocios? Pues sí, se oye así muy rimbombante, inteligencia de negocios. ¿Pero qué es? Bueno, de hecho, le decimos en español inteligencia de negocio, en inglés le llaman business intelligence y simplemente lo hacemos como consultores tal vez para poder cobrar un poco más, para que se escuche un poco más sexy esto que hacemos, pero es utilizar los datos para tomar decisiones, para mejorar tu organización. O sea, yo lo podría definir así, de esa forma tan simple, usar los datos para tomar decisiones. Fíjate que eso es lo bonito de todo. También comparto contigo esa definición, que igual siempre aclaro lo que dices tú de eso de rimbombante, pero al último, eso es lo bonito. Tomas decisiones basadas en datos, eso significa en hechos, tal cual, porque
no me digan que cuando vamos a tomar decisiones dentro de un negocio, del que fuera, del tamaño que fuera, pues lo que más necesitamos es la certeza. Y algo que yo siempre he pregonado es, la inteligencia de negocios te da esa certeza bajo los hechos. Ahora, parece muy sencillo, muy fácil, pero hay un mundo, lo vuelvo a repetir, detrás de ello. Vámonos un paso atrás ahora sí, previo a ello. De entrada, podemos hacer inteligencia de negocios y parece ser que con lo que explicas de tu historia, de esto, del vendedor de puerta en puerta, lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Y coincido contigo totalmente, tienes toda la razón, lo puede hacer cualquiera. Ahora, lo importante es que tengamos el insumo básico, que son los datos. Y creo que parece otra vez sencillo, pero ya empecé con un gran problema. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que de eso tú nos puedes platicar bastante. El tener los datos. A veces queremos tomar decisiones, pero resulta que no tenemos los datos. Me ha tocado trabajar con empresarios en donde quieren que les ayude para crear algunas estrategias y obviamente lo que necesito son datos para crear esas estrategias, fundamentado obviamente en los datos. Y lo mejor aún, ¿por qué hacerlo así? Pues porque quiero certeza. No quiero equivocarme y aventarme un volado y decir, a ver si le atino o no. Entonces, esa certeza me lo va a dar los datos, pero pues ya empecé con ese dolor de cabeza. Los datos, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que hay muchos problemas detrás de ello, con esto básico, el insumo, los datos? Mira, una razón ahí en el tema de los datos puede ser que primero no les damos la importancia que merecen los datos y no los empezamos a acumular a acumular en algún lugar, en algún formato que pueda ser de fácil uso y explotación posteriormente. Pongo yo un ejemplo, no tiene que ver con datos de empresas, tiene que ver con temas personales, porque los datos no únicamente nos pueden servir para mejorar nuestras empresas, nuestros emprendimientos, también pueden ayudarnos a mejorar a nosotros nuestra vida personal. Y déjenme, sobre este tema de la vida personal, les doy un ejemplo. ¿No? Yo ya con mi edad, pues tengo que hacerme muchos exámenes médicos, tengo que visitar a muchos doctores, y pues yo tenía desde hace como 12, 15 años, información de por lo menos mis análisis de sangre, estos de elementos, de 30 y tantos elementos, siempre los tenía, pero ¿qué hacía? Iba al laboratorio, me daban los resultados, veía mis resultados, me fijaba en las cosas que salían de rango, iba a ver al doctor, me atendía, me daba algo para que mejorara mi salud y me olvidaba. ¿Y qué pasaba con ese resultado clínico? Pues lo ponía en un cajón, en un cajón, en un cajón, hasta que preparando una presentación donde se hablaba de datos para usarlos en tu vida cotidiana, dije, oye, ¿y por qué no, si yo estoy pregonando esa parte, por qué no empiezo a poner orden en mis datos? Y lo que hice fue poner en una planilla de Excel todas las fechas y todos los años, les decía 15 registros nada más, en los cuales ponía todos los indicadores, no sé, glucosa, lípidos, todos estos temas que hay de los análisis de sangre, y los fui poniendo año por año, y entonces con eso me permitió ver cómo era la evolución de ciertos indicadores y decir, oye, pues esto se va poniendo más complicado, algo tendré que hacer, no hasta que ya salga de rango ese indicador, sino la historia me está diciendo que pues va en incremento ese indicador y entonces algo tendré que hacer. Entonces desde ahí puedes empezar a utilizar esa parte de los datos, pero la idea es que los puedas dejar en un formato que los puedas explotar posteriormente. Para acá, efecto de nosotros, una hoja de Excel funciona, no tiene que ser ningún sistema muy sofisticado. Sí, fíjate que dos cosas, escuchándote se vienen dos temas a la mente. La primera, no necesito una herramienta, lo que dices, tan elaborada, tan compleja para hacer inteligencia de negocios. ¿Estamos de acuerdo? Así es. O sea, lo puedo hacer, como decías, hasta en el propio cuaderno. Será ir por las piedritas, pero lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces ese es el primer tema. Entonces no necesitamos de una herramienta. Hay muchas herramientas especializadas, algunas alcanzables al bolsillo, dependiendo del estatus que tengan en cuestión de ingresos, pero hay algunas que pueden utilizar desde simples reporteadores. El mismo Excel, déjenme decirles, por ahí le contaba en días anteriores a Ramón, previo a la entrevista, preparándonos para la entrevista, que tuve el gusto de conocer a un director general de una cadena importante de hoteles, y cuando fui a trabajar esto de inteligencia de negocios, le empecé a mostrar todo, la herramienta, yo bien emocionado porque les estoy hablando hace como 25 años, cuando apenas estaba ingresando el tema aquí de esto de inteligencia de negocios, y se me quedaba viendo y viendo, y yo le explicaba, y pues decía, ¿me estará creyendo lo que le estoy diciendo? Pues parecía que me estaba juzgando, y oh, sorpresa,
que resulta, este señor me hace el comentario de que él dice, se ve interesante lo que me muestras, entiendo lo de la herramienta, dice, pero ahora yo te voy a mostrar. Y me hace su presentación, parecía que ahora él me iba a vender. ¿Qué me hace la presentación? Algo que me dejó verdaderamente impactado y como buena anécdota de profesional que he tenido en mi carrera, el hecho de que me muestra su Excel con gráficas, haciendo inteligencia de negocio. Dijo, yo no sé cómo le llamen, me dijo, o sea, en su entender, me dice, pues yo no sé cómo le llaman, pero si es inteligencia de negocios, pues yo estoy haciendo inteligencia de negocios por lo que veo, ¿verdad? Y sí, estaba haciéndolo, y no era burla, me decía honestamente todo, o sea, estaba haciéndolo con Excel, y me quedé maravillado porque nunca había visto el potencial de Excel, para empezar, perdón. El hecho es eso, entonces, desde ahí me quedó clarísimo que no se necesita de una herramienta tan compleja, ¿sí? Más allá de respetando lo que son las herramientas, pero para hacer inteligencia de negocios, eso ya queda entonces entendido. Lo segundo, esto de los datos que te escuchaba, Ramón, parece sencillo, lo vuelvo a repetir, porque dices, pues hay que recolectar los datos, pero híjole, ¿cuántas historias no sabrás tú, Ramón, o nos ha tocado, donde, independiente de la empresa que fuera, lo vuelvo a repetir, el tamaño y a lo que se dedica, esto de recolectar los datos, pues dice uno, pues sí, va recolectándolo, pero ¿cuántas veces no lo hacemos? O sea, al rato que dices, oye, ¿por qué no tienes este dato? Ah, pues no pensé que fuera importante. Actualmente, cualquier dato es importante, o sea, yo diría que bajo ese parámetro habría que ponerlo y después ya veremos si lo descalificamos o no. Pero yo diría que no al revés, es decir, pues después evalúa si es importante. No, es importante y de ahí parte para que puedas almacenar todo. Me ha tocado grandes empresas, y eso es más triste todavía, donde han querido aplicar todo esto de inteligencia de negocios y no llegan a hacerlo por completo como quisieran, por esa falta de información o de datos más que de información, porque pues, la información ya es algo elaborado de los datos. Y no ha sido porque nunca lo han capturado. Y así se quedan, lo peor es que así se quedan. Dice, pues empieza ahorita, ¿no? Es lo que pensaría uno, diría, pues ya desde ahorita, ¿no? Y no, ahí lo dejan, o sea, pues nunca lo hicieron, pues lo siguen sin hacer. Entonces eso es simplemente por poner escenarios donde esto de lo que veo yo que es complicado. Y creo, si no me equivoco, me corriges tú, Ramón, ¿dónde está lo complicado? En tener los datos que deberíamos de tener. En que a veces los tenemos y no lo real, ¿sí? La famosa basura, que dicen por ahí, pues si tienes basura, basura sacas. Y lo otro, que a veces no sabemos cuál es el dato que necesitamos. A veces estamos haciendo uso de datos que son incorrectos. Creo que, y lo vuelvo a repetir, créanmelo, porque eso sucede para el pequeñísimo empresario como al grandísimo empresario. O sea, eso lo he visto en los dos extremos, que llega a suceder esto. Entonces, ¿qué podemos platicar acerca de eso, Ramón? Pues mira, ahí podemos ir a lo que es yo le digo que son las bases de lo que tenemos que hacer con el tema de datos. Y todo lo que tú quieras hacer con los datos tendría que arrancar por una estrategia, ¿no? Incluso muchas de las cosas que queremos hacer nosotros tienen que arrancar por una estrategia y los datos no es la excepción. Hay que tener algo presente en el tema de los datos. Para poder determinar cuáles son los datos que necesito, yo tendría que tener claridad de cuál es mi estrategia de negocio. También, cuando hablamos de estrategia, podemos pensar que es algo así reservado para las grandes organizaciones o para los iluminados, pero una estrategia busca responder 3 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Y cómo le hago para llegar de donde estoy a donde quiero ir, ¿no? Entonces, habría que tener una estrategia de negocio. Yo estoy seguro que si ustedes son emprendedores y están o con una empresa, ya son empresarios, tienen una estrategia de negocio. Puede no estar en una presentación linda y todo, pero por lo menos en su cabeza está y algo tienen ustedes ahí. Bueno, partiendo de esa estrategia de negocio, ustedes tendrían que preguntarse qué datos necesitaría para cumplir esa estrategia de negocio que yo tengo, qué datos me apoyarían en ese cumplimiento de esa estrategia de negocio. Y si tú trabajas en ese tema de la estrategia con estas 3 preguntas simples, que no tiene que ser nada elaborado, entonces eso te va a permitir tener más certeza de qué datos son los que en realidad te pueden aportar valor y cuáles son los que no te aportarían valor. Sí, fíjate, buenísimo consejo. Y créame, es muy común esto de que no tenemos los datos necesarios y lo que dice mi amigo Ramón, el hecho de saber hacia dónde los queremos orientar o para qué los vamos a hacer uso. Ahora, la otra cuestión, esto de cuando decía que tenemos los datos basura, porque por X o Y razones, a veces metemos cosas que no deberíamos de meter. Sí, más allá, lo vuelvo a repetir, de la razón por qué fuera, pero es increíble que a veces andamos buscando un dato y agarras el dato y dices, seguro que es correcto este dato, lo ves rarísimo por todos lados.
¿qué llega a suceder? Nunca lo vamos a eliminar, eso me queda claro. O sea, necesitarías tener un cierto nivel de madurez, como lo que se maneja formalmente en todo esto. Cuando dicen uno, oye, yo me puedo meter en inteligencia, adelante. Nada más que hay que tener la claridad de que vas a tener ciertos niveles de madurez que ir cumpliendo, porque no es que a la primera digas, pues a la primera me va a salir. Ahora, déjame hacer un paréntesis importantísimo, perdón, que no quiero seguir avanzando en esto de hacerte las preguntas, Ramón, sin antes reiterar y reforzar el aspecto de lo que es inteligencia de negocios. ¿Para qué va a servir? Para que tengas, decíamos, certeza sobre las decisiones que vas a tomar. A veces es decir, puede ser algo tan sencillo, entre comillas, de decir, oye, ¿qué compro? ¿Este producto a este proveedor o a este otro proveedor? ¿Cuál irá a ser el mejor producto para que yo pueda venderlo? ¿Sí? Y no es el echarse el volado, no es tampoco el de que tú qué piensas, oye Ramón, ¿cuál me convendrá? Hay que hacerlo sobre datos, lo vuelvo a repetir, y esos datos, lo grandioso de esta era es de que están disponibles muchos de ellos. O sea, no solamente los que tienes tú como negocio y que te da tus clientes, los que tú mismo generas, sino el entorno económico, el mercado como tal, te genera muchos datos que son muchos de ellos son gratuitos, entre comillas. O sea, lo puedes hacer. Y eso los digo porque veo que a veces la gente como que se cierra y dice, ¿pero cómo consigo esta información? Con el bendito internet puedes conseguir muchas cosas donde legalmente puedes conseguir esos datos. Entonces, eso son gratuitos. Perdón por ese paréntesis, lo cierro y regresando a lo que te decía. El hecho de que no tenemos el dato, que tenemos un dato ahí incorrecto, ahí metido, y dices, y ellos están con la seguridad de que está bien, y hasta que tú empiezas a hacer el análisis de esos datos, dices, no, esto no está nada bien. ¿Ahí qué podemos hacer? Digo, es parte, creo que también de lo que mencionas, pero llega a suceder ya en la operación como tal, ¿no? Sí, digamos, los datos hay para que nosotros podamos obtener valor por nuestros datos. Digamos, los datos son un activo muy importante para la organización, así como cualquier otro activo que tenemos en nuestra organización, lo gestionamos y lo gobernamos. Los datos dicen hoy que son un activo muy importante para las organizaciones. Entonces, tenemos que también gestionarlos y gobernarlos. Para gestionar los datos, nosotros necesitamos utilizar buenas prácticas que nos indican qué pasos debemos de seguir para poder obtener el mayor valor de nuestros datos. Una de esas, le llamamos áreas de conocimiento, es la que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la calidad de los datos, ¿no? Esa se encarga de, primero, prevenir que podamos tener datos incorrectos y después, si ya tenemos datos incorrectos, ver la manera de corregir esos datos y atender la causa raíz que está generando ese problema con nuestros datos para que no se vuelva a presentar, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar a ver algo que fuera temas de la calidad de los datos. Perfecto. Que decía que es muy amplio todo lo que es el conocimiento de inteligencia de negocios, pero tratando de que no se me escape lo más que creo que es más importante. Ahora, estamos hablando, y creo que no quiero tampoco darlo por hecho, pero estamos hablando de hacer análisis de datos o el estudio de los datos de un presente. Pero con esto de inteligencia de negocios puedo estar sirviéndome del pasado para predecir el futuro o bien establecer un presente casi inmediato. Eso yo creo que es lo que más maravilla de inteligencia de negocios. Ahora bien, ¿lo podemos hacer eso? También el pequeño negocio lo puede hacer. Es decir, oye, yo con lo que he hecho de datos con anterioridad puedo hacer mis proyecciones o mis tendencias. Pues mira, yo pienso que sí se puede hacer, pero necesitas en algún punto cierto volumen de datos para hacer estas cosas. Estábamos con un cliente que quería que lo ayudáramos a determinar ciertos temas de ciberseguridad, ¿no? Que utilizáramos los datos para poder predecir cuándo podía darse un evento un problema de ciberseguridad en su organización. Y le decíamos, bueno, ¿qué datos tienes? Tenía un cuestionario que se llenaba cada que llegaba un nuevo proveedor de ellos. Querían evaluar vulnerabilidades con sus proveedores, ¿no? Que sus proveedores que los atendían no estuvieran con ningún problema. Y era un cuestionario que llenaban una vez al año, bueno, ni siquiera una vez al año, lo llenaban una sola vez cuando daban de alta a ese proveedor y luego nunca más llenaban esos datos. Y querían que con ese cuestionario pudiéramos predecir qué estaba pasando. Pues no, si no tienes datos,
es muy complejo, ¿no? Decía, había un matemático, ¿no? Decía que dame una palanca y muevo al mundo, pues es decir, dame datos y puedo predecir lo que tú quieras que yo, las predicciones que yo quiera hacerlas. Para eso necesitamos datos. Sí. Si no hay un volumen suficiente, yo pienso que es muy complejo o muy poco precisa esa predicción que tú puedas hacer del futuro. Perfecto. Ahora bien, otra pregunta también que te tengo, mi estimado Ramón, o quisiera oír tu comentario más que una respuesta. El hecho de esto de inteligencia de negocios lo contábamos en la semana y decíamos que, bueno, ahorita lo señalaba, tiene, pues yo creo que en el mercado tendrá unos 50 años esto de inteligencia de negocios. Obviamente en México, ya lo decía, tiene 20, 25 años, pero en Estados Unidos salió ya desde hace el siglo pasado, en los 90s, finales de los 80s. Y el hecho es que pareciera, para quien no está en este mundo, como que es algo del pasado. Y ahorita lo decías tú muy bien, inteligencia de negocios no está casado con una herramienta, entonces es simplemente un concepto que se sigue trabajando y se sigue trabajando. Indudablemente evolucionar las herramientas que lo apoyan. Y sin temor a equivocarme, tú dime si es así que me equivoco. Inteligencia artificial es una evolución de lo que es inteligencia de negocios, porque trabaja a partir del concepto de lo que son los datos, de todo esto que trajo inteligencia de negocios. Entonces, creo que todavía hay mucho por decir con esto, de trabajar los datos y sacarle provecho. Y ahorita que decías en esto de que entre más datos, pues más puedo saber, indudablemente. Creo que a veces no estamos no tenemos esa claridad cuando somos empresarios. Otra vez lo repito, más allá del tamaño que sea la empresa, pero como que pensamos decir, pues tráete los del año pasado y piensa que ya con eso podemos hacer la predicción con la bola mágica, decir, sí, ya sé qué va a suceder. Claro. Normalmente, pues sí, es cierto, se requiere una gran cantidad de datos y de periodos de tiempo, ¿no? Donde dices, oye, no es lo mismo analizar un año, analizar 5 años. O sea, tienes un mayor margen de tener esa certeza, de decir, ya vi cuál es el comportamiento. Y todo eso que te decía es sobre todo porque creo que hasta eso puede hacer que nos ayudara un poco, un mucho, tú ya no lo dirás, el saber comportamientos a través de los datos. Con esto de inteligencia de negocios y en mi empresa o mi pequeña empresa podría hacerlo, ¿no? Sí, digamos, mencionaste un poco la parte de la inteligencia artificial, ¿no? En esa parte de entrada. Yo tengo una frase que escuché hace poco, me encantó. Dice que la inteligencia artificial es para todos podemos utilizar la inteligencia artificial, pero no es para todo lo que tú quieres hacer. Y contaban una historia de una tienda que tenía venta online y venta en tienda, que tenía problemas y quejas de sus clientes recurrentes porque los clientes se quejaban de los precios que estaban en la web, no correspondían con los precios que estaban en la tienda física. ¿Ustedes piensan que utilizaron ahí alguna técnica sofisticada de inteligencia artificial para resolver ese tema? Pues no, ¿qué hicieron? Pusieron un anuncio, un mensaje en el sitio web donde decía, estos precios únicamente aplican en las compras web. Eso es lo único que había que hacer. O sea, había que tener un poco de sentido común, no había que usar tecnología, no había que usar más cosas. Eso es un poco por el tema de la inteligencia artificial. Ahora, para poderla aprovechar para nuestro favor, seguramente sí es muy factible. Creo que estamos en una época muy interesante en la cual vamos a poder aprovechar todas estas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, porque hoy incluso ya si tú pones tus datos, ahí los pones en un Excel, le subes ese archivo de Excel a una inteligencia artificial generativa, estos de GPT, el ChatGPT, que es el que probablemente más conocemos, le puedes preguntar, te puede hacer gráficas, dime cuáles son las tendencias, qué está pasando aquí, qué está pasando allá, y te puede dar un montón de información que tal vez hoy te hubiera costado mucho trabajo hacer, ¿no? Y con prácticamente a costo cero, en tiempos impresionantemente rápidos. Ahora, el tema ahí es los riesgos que trae consigo esos temas de la inteligencia artificial. Uno de ellos es, aparte de los temas éticos, temas de propiedad intelectual, también temas de algo que le llaman la explicabilidad de los datos. Déjenme, me explico ahí, pongo un ejemplo para que entiendan el concepto y que quede más claro. La explicabilidad, si yo quiero pedir un crédito en mi tarjeta de crédito, si quiero pedir una tarjeta de crédito, no tengo tarjeta de crédito y quiero que un banco
me dé una tarjeta de crédito, lo que me va a pedir es que yo llene un formulario, va a pedir un montón de datos, mi edad, mi género, cuánto gano, si vivo, si rento, si tengo casa propia, etcétera, etcétera. Me piden muchos de mis datos y ellos, con todos esos datos, los mezclan y generan algo que sería un score crediticio, ¿no? Un score crediticio te dice la probabilidad de que ese cliente te pague o no te pague, y ya con eso el banco toma su decisión de si le da, si es sujeto de crédito o no es sujeto de crédito, y cuál sería, por ejemplo, la línea de crédito, la tasa, etcétera. Bueno, si yo lleno ese formulario, no me dan mi préstamo y me quejo en el banco, voy a la Conducef o voy a algún lugar, el banco perfectamente puede decir, a ver, no le di a esta persona, no le di a Ramón su crédito porque pues no cumple esto, no tiene estos parámetros, etcétera, y entonces no alcanza el nivel mínimo con el cual yo presto. Ahora, si utilizamos la inteligencia artificial y le digo a la inteligencia artificial, oye, le doy todos los datos y le digo, calcula su score crediticio y con eso yo tomo una decisión de darle o no darle crédito. El problema es que si este mismo cliente se queja, no voy a tener yo manera de ver cuál fue el proceso lógico que tomó esa inteligencia artificial para determinar si yo tenía o no que darle un crédito a esta persona, y eso me puede meter en un problema a mí como institución. Entonces son algunos de los retos. Hay muchos beneficios, estamos viviendo en una época súper interesante para aprovecharla, y hagan, si no han utilizado el tema de la inteligencia artificial generativa como el ChatGPT, hagan esa prueba si tienen sus datos en un Excel y empiecen a preguntar cosas, verán que se van a sorprender. Fíjate nada más, no se me ha ocurrido hacer eso de que ahora trabajen para mí la inteligencia de negocios, entre comillas, ¿no? Fíjate, también esto de lo que se puede hacer, me acordaba ahorita de cómo antes se llamaba que el poder, la información es poder, y que después dijeron, no, eso no existe. Al principio, recuerdo muy bien que a mí me corrigieron N veces y decían, no andes diciendo que la información es poder, porque si no, y tenían toda la razón, porque si no eso significa que cualquiera es poderoso. O sea, tienes información, eres poderoso, y no es cierto. El hecho es qué tanto provecho le sacas a esa información, y eso es lo que te va a hacer poderoso. Indudablemente vivimos en una era, sin temor a equivocarme, que se vuelve realidad eso. El tener los datos y saber hacer uso de ello te está volviendo poderoso, en el buen sentido y con ética me refiero, pero te vuelve poderoso. Me ha tocado trabajar y he tenido la fortuna de trabajar con algunas empresas recientemente que hacen algunos estudios de mercado, y lo estoy trabajando con datos que ellos recolectaron. Y es una maravilla lo que te da, porque pues a mí me sigue sorprendiendo esto de analizar datos, porque ni siquiera es hechos que conoce la propia empresa. Se sorprenden cuando les digo sucesos que han estado ocurriendo y que les puede representar costos que están perdiendo altos. Entonces se quedan sorprendidos, pero ¿cómo? Y no es que yo lo diga tal cual, simplemente es mostrando la información, decir, mira, todo esto es lo que está sucediendo. El hacer cuenta de cosas tan básicas, entre comillas me refiero, porque no es que digan, es fácil, lo básico no implica lo fácil. El hecho de decir, tu producto estrella, a veces están vendiendo productos que ni siquiera son los estrella, y traen por acá otro que se vende y es el estrella, y hasta eso llegan a desconocer cuando no analizan esto de la información, ¿no? Lo vuelvo a decir, es una maravilla esto de lo que estamos viendo de la actualidad de los datos. La misma inteligencia artificial trabaja con los datos, y si sucede algo similar, por eso digo que no está desligada lo que es inteligencia de negocios, porque la inteligencia artificial chafea cuando no tiene los datos correctos. O sea, por ahí es lo que más se ha criticado, de que se alimenta y se alimenta, pero donde lo alimentes con cosas incorrectas, pues va a ser cosas incorrectas, ¿no? Entonces, creo que, lo reitero, estamos viviendo una época formidable, y lo que sigue, y que a lo mejor no nos toca, pero nos tocará a los hijos, sigue siendo más formidable todavía, ¿no? Con esto de los datos, o sea, ¿qué se puede hacer? Que yo no sé si ahora con esto, de toda esta evolución tecnológica, seamos indispensables nosotros, el ser humano, para todavía trabajar los datos, que yo tengo ahí mis comentarios, pero ya no sé si va a ser tan indispensable esto de que el humano esté tan metido en estar trabajando con los datos.
Sí, o sea, no sé si hacia allá vamos a llegar, donde ya no seamos indispensables ni siquiera para eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué más me puedes platicar acerca de los datos, Ramón? ¿Tú qué? Bueno, pues mira, hay muchas cosas, como les contábamos, hay muchas buenas prácticas que podemos aplicar y aplicarlas a nuestro nivel, porque a veces cuando hablamos de buenas prácticas pensamos que también está reservado para las grandes empresas o que es muy caro. No, no es tan caro, hay que aplicarlo a nuestro nivel, a lo que nos haga sentido a nosotros y vamos a poder aprovechar mejor los datos si aplicamos estas buenas prácticas, ¿no? En temas de datos, digamos, algo que también tendríamos que hacer es, primero, tratar de no tener tantos datos, ¿no? Como comentabas, de tratar de no acumular tantos datos, porque existen en las grandes organizaciones dos tipos de datos, ¿no? Datos que le llaman que son datos ROT, R-O-T, dicen que son redundantes, obsoletos y triviales, ¿no? Que son, bueno, la definición queda muy clara con esto. Y hay otros que le llaman el dark data, que son datos que probablemente las organizaciones no saben que tienen, lo comentabas hace algunos minutos, o son datos que las organizaciones actualmente no tienen la tecnología para poder obtener valor de esos datos, ¿no? Entonces hay que, por eso, ser muy, muy cuidadosos en ese tema de datos. Pienso que al nivel que estamos los pequeños empresarios, los emprendedores, creo que por ahí no tenemos ese problema, más bien es la escasez de datos, ¿no? Que empecemos a capturar datos. Quédense con este ejemplo que les decía de mis análisis clínicos. Si ustedes tienen análisis clínicos, pónganlo en un Excel y empiecen a ver, o si ustedes tienen su peso, o si ustedes tienen sus tarjetas de crédito y sus estados de cuenta, eso vayan poniéndolo en Excel, que sería lo más simple, o en alguna planilla de Excel, o llamémosle mejor hoja de cálculo, porque no necesariamente Excel, ¿no? Tal vez utilicen alguna otra, pero si lo ponen ahí, se van a sorprender de la información o de los, le llaman insights, ¿no? De las cosas que pueden descubrir acerca de los datos. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, el hecho de que podemos a veces, y qué bien que lo mencionas, a veces no sabemos de las conductas que hemos tenido de manera personal y ahora no se diga como negocio, porque lo dices muy bien, o sea, el hecho de estar analizando tu pasado, porque ¿cuántas veces lo hemos hecho? Son pocas veces cuando uno de manera personal se pone a hacer esto de a ver cómo ha estado mi evolución en tal cosa. Lo analiza uno, pero en el presente, siempre es en el presente y nunca ha sido con el pasado y pues puede ser que nuestra visión pues se limite indudablemente para tu conducta, decir, pues si hoy me porté bien, pues voy bien, ¿no? O sea, no significa que lo estés haciendo bien, o sea, hoy te portaste bien, pero depende de lo que hayas hecho ayer, antier, etcétera, etcétera, para saber esto de cómo ha sido tu comportamiento y eso sucede con las organizaciones. Te decía de todo lo que pueden descubrir, indudablemente, y bien que lo aclaras de decir en una hoja de cálculo, y lo pones hasta en el ejemplo, hasta en una libreta, puedes estar haciendo todo ese registro de datos del negocio que tengan y se van a dar cuenta de las sorpresas que les puede dar los datos. De decir, oye, mira, yo estoy viendo, si yo estoy con esto que decías del que es vendedor y que a lo mejor lleva su cobranza, que todo mundo tenemos problemas de cobranza, sí, créanmelo, esto de la cobranza lo sufrimos los pequeños, los medianos y los grandes lo sufren. El saber que a lo mejor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategias utilizar? Como bien lo decías, pues puedo estar viendo ese comportamiento de mi cobranza de mi cliente y pues no estarle errando. Pues si voy los días 15 y no me paga y me paga después de 5 días, pues ¿para qué me estoy quebrando la cabeza, no? Pues dirías en la simpleza, con estos datos pues voy hasta el quinto día después de la quincena, pues ¿para qué voy antes? Cosas así, créanmelo. Y eso parece más chiste, pero créanme que tiene mucho de trasfondo, porque el hacer cosas, ejecutar acciones que no te dan ningún beneficio, entonces hace lo contrario, restarte beneficios, eso significa pérdidas. Y el hecho de esto que decían, esto que parece chiste, decir, si voy cada 15 días y no me paga, y me vaya hasta el quinto día, me está pagando después de los 15 días, pues estoy gastando mi pasaje en ir a cobrarle, estoy gastando mi tiempo, pues mejor me evito eso, voy a tener ahorro y mejor voy hasta el quinto día. Es otro ejemplo que les doy, pero así sucede con esto de los datos. Nos puede maravillar lo simple que nos da, pero la maravilla que hace con analizarlo y lo que bien estamos
reiterando la parte de la estrategia. Si creas estrategias, la certeza te lo va a dar los datos y la inteligencia que le apliques a esos datos, ¿no? Fíjate que otro de los temas o problemas, ahora sí es un problema, de los problemas que me he topado yo con las organizaciones cuando tratan de trabajar los datos, resulta que la falta de análisis, no somos muy buenos analizando, entre comillas. ¿A qué me refiero? A veces lo hacemos de manera superficial, a veces lo hacemos de manera muy profunda, que también nos lleva a problemas, pero ahí, ¿qué podemos hacer? Lo fácil sería, pues, acérquense a un experto, y eso pues, lo va a decir cualquiera, pero alguien que dice, pues yo lo quiero hacer, ¿qué significa esto de que a veces lo hacemos muy superficial y a veces lo hacemos todo lo contrario, del extremo muy profundo, ese análisis, y a veces, el peor de los casos, no sabemos hacer un análisis con los datos, porque muchos recolectan y dicen, pues ¿y ahora qué? Ya tengo los datos, ¿y ahora qué? ¿Sí? Me han contratado en empresas para hacer ese trabajo porque como que no alcanzan a ver ese análisis que hay que hacer. ¿Qué podemos decir acerca de eso, Ramón? Mira, ahí me voy a regresar un poco a la pregunta anterior y a ver si también logra responder esto que me planteas ahora. Digamos, ¿qué empecé a hacer yo con estos temas del análisis? ¿No? Empecé a tener ya la disciplina de capturar en un Excel o en una hoja de cálculo todos mis ingresos, todas mis facturas y todos mis egresos, ¿no? Y pues en algún momento tuve, como seguramente a todos nos pasa, problemas financieros fuertes en mi empresa y empecé a revisar los datos. Ahí tenía mis datos de muchos años, no había hecho ese tipo de análisis y empecé a revisar cada uno de mis gastos, ¿no? Pues miren, me encontré una línea telefónica que ya no hablábamos, alguna vez hicimos una campaña de marketing, de telemarketing, y en esa campaña de telemarketing tuvimos que contratar una línea adicional, pues para que nuestra línea oficial, digamos, no se saturara. Entonces teníamos una línea de telemarketing. Esto lo habíamos dejado de hacer, no sé, 3 años antes. Y seguíamos pagando la línea telefónica. 700 pesos por 12 meses, por 3 años, te puede pagar unas vacaciones, ¿no? O sea, es bastante dinero que tú lo vas haciendo, vas gastando sin darte cuenta, te acostumbras a ese gasto y después no lo cuestionas. Otra cosa que nos pasó, éramos más personas, se redujo el equipo y seguíamos pagando la misma cantidad de licencias. Entonces, bajamos las licencias y empezamos a ver que vendíamos lo mismo, pero se empezaron a resolver nuestros problemas financieros porque empezamos a hacer ese análisis y no era así, no era la ciencia el rocket science que dice, ¿no? Era simplemente ir viendo, ir cuestionando, a ver esto qué es, por qué lo utilizo, me sirve, no me sirve, y son tipos de análisis que empezamos a hacer y nos sirvió muchísimo. Yo digo que podemos arrancar por ahí, o sea, no necesitamos tanta sofisticación para poder utilizar esos datos a nuestro favor. Fíjate que ligas dos cosas, si no me equivoco. El hecho de saber qué estoy haciendo o qué quiero hacer con los datos para saber y hacer esos cuestionamientos en los propios datos. Decir, ¿por qué estoy gastando más este mes? Pues te metes a los datos y dices, voy a buscar por qué estoy gastando este mes más, perdón. Y tienes razón, creo que eso sería el primer paso, no sé cómo llamarle, instrucción a seguir para que no te equivoques en esto de los análisis. Yo siempre he dicho, y esto lo platicaba ahorita, de que a veces se ve que pareciera que no tenemos la capacidad para analizar. Yo digo que todo el mundo tenemos esa capacidad de análisis, pero el hecho es de que no nos han dicho la receta de cómo hacerlo. Y a veces es lo que se vuelve un poco más complejo, porque ya lo decía, ya tengo los datos, los tengo en una libreta. ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo empiezo a hacer esa unión, esa lógica entre los datos y que representen algo que me provea para tener certeza, ahora sí, sobre algo que quiera hacer? En tu caso, en estas estrategias, porque son las últimas estrategias, no las grandes estrategias, pero son estrategias de decir, pues quiero encontrar para reducir costos, ¿sí? O reducir gastos, si fuera su caso. Pues empiezas a buscarle y empiezas a trabajar ahí los datos y empiezas a hacer ese análisis. Y creo que
igual sin temor a equivocarme, pues vas haciendo una afinación sobre ese análisis. Dices, pues lo voy haciendo un poquito más profundo, pero, y créame que llega a suceder que a veces uno profundiza tanto que cae en ese término de estar análisis y no sales y nunca das resultados porque estás analizando, que es otro también de los extremos que se llega a veces de querer saber todo con los datos hasta ciertas cosas que ni te van a dar sustento a nada, y lo único que hiciste fue perder tiempo ahí. Pero el hecho es, y qué bueno que lo mencionas en esta simpleza, de decir, pues, ¿qué quieres lograr para que puedas empezar a trabajar y empezar a hacer análisis solito? Vas a ir descubriendo qué tan profundo o qué tanto amplias tu análisis, ¿no? En este ejemplo que dabas. Ahora bien, ¿qué es, para ir resumiendo de lo que se pueden llevar, de lo que hemos comentado? Lo primero que habría que hacer, ¿qué es? Empezar a recolectar la información, de tener información, de no hacer menos la información. Creo que es algo, decía que es donde se comete el primer grave error, el de empezar a decir, pues es que no lo creí importante, bien lo decías con tu ejemplo, pues voy guardándolo, pues no pasa nada, lo único que vas a hacer es de que tengas cochinero en tu cajón, pero pues ahí vas guardando y se va guardando y algún día lo vas a necesitar posiblemente, y si no, pues ya llegará el momento que vas a tener que saber si te va a servir o no, pues si no te deshaces de eso, y eso sucede con los datos en esa analogía. Vas guardándolos, y lo peor que pueda suceder es que los depures y digas, pues no me sirve de nada ahorita. Y lo mejor que puede llegar a suceder es de que te sirvan, ¿no? ¿Cuántas veces nos llegó a tocar esa parte donde lo hacían manualmente y dejaron de hacerlo y lo automatizaron, y resulta que lo que automatizaron ya no parece a lo que hacían manualmente, porque manualmente tenían más datos que lo que hacen ahora de manera automática? Eso también creo que no es ninguna mentira, nos ha sucedido y estoy seguro que te ha sucedido. En el hecho de estar sabiendo esto de empezar a recolectar. Fíjate que en los últimos proyectos que me ha tocado, también es lo que se sufre en este aspecto de que cuando dicen, ok, entonces significa que con los datos puedo trabajar hasta para hacer estudios de comportamiento de mis clientes, cómo se comportan, la famosa experiencia de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que por allá muchos negocios lo están dirigiendo en su sapienza, ¿no? Por lo mucho que sepan o por lo poco que sepan, pero dice, oye, pues ya más o menos me explicaron qué es su experiencia de usuario y ya más o menos me explicaron esto de sus conductas de comportamiento para consumo. Entonces, pues creo que lo puedo saber y lo sé por lo que me han comprado, y ahí empiezan a hacer esta parte. ¿Qué tanto has sabido tú o sabes de esta parte, de la explotación que se está haciendo hacia ese enfoque? Los datos hacia conocer más al usuario, entenderlo, el procurar siempre buscar esa famosa satisfacción, etcétera. Mira, dos cosas. Uno, hablaste de la parte de empezar a capturar los datos, empezar a tener datos. Hay que aprovechar el tiempo que ahora estamos viviendo. Yo les decía de mi Excel, donde tengo mis facturas y mis egresos, ¿no? Mis ingresos y mis egresos que yo tengo en la empresa. Hasta hace algún tiempo yo lo llenaba de manera manual, ¿no? Entonces, era cada comida o cada gasto que estaba haciendo, pues ahí lo estaba capturando y tenía, pues, por supuesto, muchos problemas de calidad de datos, de repente información que no cuadraba, cifras que las ponía de manera incorrecta, etcétera. Pero bueno, como sea, podía tener datos. Es mejor tener esos datos que no tener nada. Pero de un tiempo para acá, pues me di cuenta que ya el gobierno pues nos provee todo eso. Digamos, hoy, si tú entras al SAT, ¿no? el Servicio de Administración Tributaria, tú descargas todos los XMLs y de alguna manera con algún proceso lo puedes trabajar y analizar. Entonces, se facilita el poder tener esa información con buena calidad porque es la información tal cual está capturada, no hay, digamos que no hay ningún proceso manual y tú puedes tener con mejor nivel de detalle eso. Incluso puedes ver que alguien, no sé, usaron tu RFC para un gasto que dice, oye, ¿y este gasto de qué es? Etcétera. Te puedes dar cuenta de muchas cosas y entonces pues aprovechen todos los datos que se puedan generar de manera automática, que lo puedan hacer de esa forma. Ahora, la otra cosa que decías del tema de comportamiento, fíjense que yo no me he metido tanto en esos temas del comportamiento. Yo lo único que tengo, que les podría decir que es lo más cercano, y que por supuesto no dista mucho de esto del tema que comenta Iram, es que yo tengo en mi teléfono celular, tengo mi CRM
que es todo mi directorio telefónico, y hay una sección que dice notas. Y entonces, pues ahí en mi sección de notas digo, pues este es tal cosa, o es así, o es esto, o prefiere tal cosa, o no sé, temas que me permiten conocer mejor a mi cliente en sus preferencias, en sus gustos. Y entonces eso es lo único que yo he llegado a utilizar en estos temas de comportamiento. Las grandes empresas pues sí tienen cosas tan sofisticadas como las que vemos no sé, en plataformas de streaming, Netflix, por ejemplo, que quieres ver una película y te dice, estas son las 10 mejores películas. Y entonces ya ni siquiera te tienes que desgastar haciendo una búsqueda de películas, de géneros o algo, consumes una de esas 10, ¿no? Decían algunas estadísticas que solamente el 20% de los usuarios utilizan el motor de búsqueda de películas y de contenido en Netflix, y el 80% nos comemos o nos vemos lo que nos recomienda el motor de recomendaciones, ¿no? O sea, esos son otros temas ya mucho más sofisticados que van ahí. Otra cosa que también seguramente puede ser habitual para muchos de nosotros, las compras en línea. Yo compro cosas en Amazon, básicamente libros, es creo que lo único que compro ahí en Amazon. Y estoy comprando un libro, voy a comprar el libro y me dicen, oye, otras personas que compraron este libro también compraron este otro, ¿y qué crees? Te voy a hacer una oferta que si te llevas estos dos más este otro que también está muy bueno, te voy a hacer un 30% de descuento, ¿no? Y yo salgo feliz por mi 30% de descuento y ya tengo 3 libros más. Pero ¿qué creen? Yo tenía pensado gastarme mi dinero en un solo libro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues las grandes organizaciones sí lo están aprovechando mucho. No veo o no se me ocurre cómo nosotros más pequeños podamos aprovechar esos tipos de comportamientos. Sí, podría ser que, y creo que vuelvo a lo mismo, con los datos que tuviéramos para poder hacer todo eso. Ahora bien, retomo lo que había dejado, de lo que podríamos dejar ya como algo de valor, la cuestión de los datos, el empezar con ello, el otro, la cuestión del análisis, si no me equivoco, que es también lo que habría que ver ahí. ¿Qué otra cosa podríamos decir también de lo que pueden llevarse de lo que hemos comentado? Miren, otra cosa interesante podría ser entender que como seres humanos tenemos dos diferentes sistemas, ¿no? Que los traemos de fábrica, ¿no? Uno que es el tema más reactivo, de intuición, ¿no? Por ejemplo, si van por la calle y se encuentran a un león, pues corren, ¿no? Para ponerse a salvo. Ahí no dices, oye, ¿y qué haría un león aquí en la ciudad? ¿Por qué estará aquí? No, o sea, tú corres y te pones a salvo. Estás usando tu intuición. Y hay otro sistema de pensamiento, digamos, que tenemos ahí integrado, que es el más analítico, donde utilizamos datos, etc. Entonces, en algún punto pienso que sí es bueno seguir la intuición, ¿no? Si ustedes son empresarios y llevan muchos años trabajando, seguramente hay cosas que ustedes ya saben o ya pueden sentir o pueden imaginar qué puede pasar. Entonces, yo diría que sí usen datos, pero también utilicen su sentido común que tienen y su sentido que los ha llevado a ser empresarios y a estar donde están. Sí, muy cierto. Fíjate que por ahí recordaba una anécdota que escuché en una entrevista de un gran empresario en México, donde decía que no desmerecía lo que hacía la tecnología por los datos, pero que él decía que tomaba las decisiones de compra o venta de las empresas que él tiene, al último con una decisión más personal, que es lo que acabas de decir. Los años de experiencia le dan ese pulso de saber si las cosas están bien o están mal, más allá de los estados financieros, que él mismo así lo expresaba, más allá de los estados financieros que se presentaran, con todos los datos que tuvieran, pues al último está en la decisión de una persona. Y es muy cierto, qué bueno que estamos terminando por ese lado. Las decisiones que se tomen con base a la información, pues nos darán certeza, pero al último no hace a un lado el valor que le podamos dar nosotros. Nuestra experiencia. Nuestra experiencia, exactamente. Entonces, eso sigue siendo también indudablemente como parte de esto de lo que sería aplicarle la inteligencia a los datos.
el que la persona utilice esa experiencia y esas habilidades que tiene para verdaderamente sacarle provecho a la estrategia que se haya creado con base a esos datos. Pues bueno, mi estimado Ramón, te agradezco mucho el tiempo. Gracias, Creo que gracias. Queda Un mucho gusto estar aquí con ustedes. tintero. Ya habrá una siguiente oportunidad para poder entrevistar otra vez y platicar contigo, más que entrevista, platicar acerca de todo lo que es el mundo de los datos y sobre todo para esto de los negocios. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Por ahí les recuerdo sobre las redes sociales para que puedan estar también en nuestro canal de YouTube y tengan acceso a todas las entrevistas anteriores. Bueno, pues no me resta más que volverles a agradecer y que tengan muy buena tarde. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Chao. Bye.